pedimos por favor que donde sea que ustedes estén, que se pongan en un estado en el que estén completamente inmersos en la palabra del Señor y en este servicio. Les pido por favor que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias por este domingo, Señor, te doy gracias por esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tenemos de poder adorarte y aprender más de ti hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra y te pido, Señor, que la música, al igual que el mensaje, sea de bendición para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que podamos escucharte a ti a través del Pastor Pacheco, Señor, y que podamos aprender algo nuevo. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día ser más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, Señor, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, Padre, para escuchar el mensaje que tú quieres que recibamos el día de hoy. Te pido, Padre, que por favor te quedes con nosotros mientras escuchamos este mensaje y que mantengas nuestros corazones abiertos y blanditos, Padre, para recibir esa palabra, Padre, y que deje una buena enseñanza en nosotros, Padre. En el amor de Cristo Jesús. Amén.
Queridos hermanos, familia, amigos, es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios en este día. Esa alabanza en lo particular a mí me toca mi corazón. Fue una de las alabanzas que aprendí hace muchos años, cuando yo no quería seguir al Señor, hasta que Él quebrantó mi corazón y empezó a trabajar en mí y sigue trabajando. Pero ha sido precioso este caminar, y es una alabanza, hermanos, muy propia para el mensaje de este día. El mensaje que tenemos el día de hoy es cómo debo amar a mi prójimo. Y sin duda el Señor sabía que para cumplir con el primer mandamiento y con el segundo más importante, era necesario quebrantarse uno para dejar de ser ese hombre vanidoso, orgulloso, que pensaba que todo lo podía y en realidad sin Él no era yo nada, y sigo siendo nada sin Él. Entonces, hermanos, cuando los fariseos se encontraban con el Señor, que ellos querían obtener una receta de cómo ganar el cielo, de cómo verse bien ante Dios, y le preguntaron cuál es el mandamiento más grande. Y dice él: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu corazón. Y le dicen: y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se quedan pensando, porque amar al prójimo, hermanos, de pronto no es fácil. De pronto queremos que la gente sea como nosotros y por eso no los queremos. Hay divisiones en las familias, hay divisiones en los matrimonios, hay divisiones en las comunidades. Entonces yo creo, hermanos, que hay que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es. Y la pregunta es: ¿cómo debo de amarlo? Porque suena fácil decir: ama a tu prójimo. Claro que sí. Cuando están de acuerdo con lo que yo pienso, pues es bien fácil amarlos. Pero ¿qué pasa cuando no pensamos igual? ¿Qué pasa cuando me han hecho algo? ¿Qué pasa cuando hay un resentimiento? ¿Puedo amarlo? ¿Cómo debo amar a mi prójimo? Parece ser fácil, hermanos, pero a la luz de las Escrituras lo vamos a entender en esta tarde. Algo que sabemos, lo hemos visto, es que la generosidad de pronto no se nos da a todos. A mucha gente le cuesta dar, y no porque no tenga. Acuérdense que la generosidad no tiene que ver con el dinero. La generosidad tiene que ver con el corazón. Hay gente que casi no tiene y es generosa porque da de lo que tiene. Y hay gente que tiene mucho y le cuesta dar, porque la generosidad es un problema del corazón. Me gusta esta frase del pastor Chip Ingram. Dice: la generosidad no es un acto, es una forma de vida. La generosidad no es un acto, es una forma de vida. A mis 13, 14 años, cuando mi papá murió, yo empecé a caminar una vida de generosidad, porque yo empecé a dar lo que tenía. Era necesario darlo y lo di todo. Y aprendí desde muy chico a dar. A mí no me cuesta dar. El pastor Chip Ingram, hemos tenido, mi esposa y yo, la oportunidad de estar en un par de ocasiones en sus conferencias. Hace 2 años estuvimos en North Carolina, y él dio una conferencia para los pastores y matrimonios, y me acuerdo que presentó un material muy completo, y se veía, y yo la primera pregunta que tuve es: ¿cuánto costará ese paquete? Y cuando terminó la conferencia dice: por favor, todos pasen a recoger, todos van a tener ese paquete, y si necesitan más, dígame y ahí hay. Este pastor, Chip Ingram, él vive lo que predica. Él dice que es generoso y lo demuestra, lo hace. Él no nada más lo dice, él lo hace. Y aprendí de él. Confirma que la generosidad es algo precioso, porque es más bendecido el que da que el que recibe. Y eso es palabra de Dios. Para entender el mensaje vamos a tomar algunos conceptos que nos da Proverbios y el apóstol Pablo. Pero vamos a empezar con Proverbios. Dice:
el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Tal vez usted se pregunte ahí, pero ¿cómo voy a ser generoso y prosperar si voy a dar de lo que tengo? Pues es que la prosperidad, tal vez usted ya lo sabe o no lo sabe, pero la prosperidad no tiene que ver con el dinero. La prosperidad tiene que ver con quién es usted. Acuérdense que lo más importante no es cuánto tiene, lo más importante es quién es. Entonces dice que el que da, el que es generoso, prospera. Y usted pruébelo, yo lo animo después de este mensaje a que usted intente, dé y va a ser prosperado. Tal vez no tenga los carros que el otro tiene o las casas que el otro tiene, pero va a tener cosas que Dios da y que nadie más lo da. Por ejemplo, paz, esperanza, amor, gozo. A eso se refiere la palabra que el que es generoso prospera. Ahí no dice cuántas casas o cuántos carros, no. Es más, es probable que usted vea que no sube la chequera, pero usted por dentro va a ser un hombre próspero y lo va a notar su rostro, se va a notar porque Dios le va a seguir dando para que usted siga compartiendo. Entonces, Proverbios 11:25 nos dice, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. En 2 de Corintios 9:7, el apóstol Pablo nos dice este versículo que es muy famoso, nos los conocemos todos los que hemos sido creyentes, porque en las iglesias continuamente se está mencionando y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Se dan cuenta? La generosidad no tiene que ver con el dinero, la generosidad tiene que ver con el corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué bonito es decir sí, a decir no puedo, creo que no puedo, porque cuesta en el corazón. Dime cómo eres para dar y te voy a decir cómo está tu corazón. Ahí es donde me doy cuenta de una persona, cómo está su corazón, en esa habilidad de dar. Y por último, también del apóstol Pablo, en Hechos 20:35, llega el momento donde están con él, les está predicando, se tiene que despedir Pablo de los que lo están escuchando y dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense que lo que dice la palabra aquí, en el 35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí no dice más feliz es dar que recibir. No. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué son las bienaventuranzas? En Mateo capítulo 5 se dan 8, aunque unos teólogos dicen que son 10, pero se dividen en dos partes las bienaventuras. Bienaventurado el que es humilde, bienaventurado el que sufre persecución. Ustedes lo conocen, Mateo capítulo 5. La bienaventuranza comprende dos partes. Una que corresponde en la parte activa y la otra en la parte receptiva. Es decir, a cambio de algo recibes. Y aquí dice que el que da es bienaventurado. ¿Y qué es más aventurado el que da que el que recibe? Usted va a decir, no, a mí me gusta recibir regalos. Claro que a todos nos gusta recibir regalos. Pero ¿qué siente usted cuando usted da y el otro lo recibe? Es algo que no se puede explicar muchas veces. Nosotros como familia compartimos de lo recibido de nuestro Señor, lo compartimos con algunos hermanos misioneros. Y para mí es un gozo cuando recibo el texto de que ya lo recibieron. Y algunos de ellos no los conocemos. No es por interés. Es porque sabemos que de lo recibido yo puedo compartir con otros que están menos afortunados económicamente. Entonces, yo los animo, hermanos,
amigos, familia que me está escuchando, sea generoso. Hay muy pocas oportunidades que quedan marcadas para siempre. Sin embargo, diario tenemos la oportunidad de ser generoso. Comparta, sea generoso. Es como va a ser su legado de usted. Cuando usted ya no esté, no van a decir cuántas casas tuvo, sino van a decir quién era usted. Entonces, la generosidad tiene que ver con quién es usted con su corazón. Y en base a esto, la palabra nos anima a que seamos generosos. En medio de esta pandemia, usted lo sabe, no tengo por qué darle este dato. Ha muerto mucha gente y hay muchas viudas. Hay muchos huérfanos. Más que en ningún momento que conocemos en el pasado cercano. Es decir, en este año usted conoce viudas, huérfanos, que en ninguna época antes los había conocido tan de pronto a todos. El Señor Jesús tenía un especial amor por 3 tipos de personas: por el extranjero, por la viuda y por el huérfano. El Señor Jesús siempre se preocupó por ellos, por el extranjero, por el huérfano y por la viuda. Si usted conoce a unos niños que han quedado huérfanos, ayúdelos. Ayúdelos. Sea generoso. Si usted conoce a una viuda, ayúdela. Ayúdela. Dios bendice al dador alegre. Si usted conoce a un misionero, ayúdelo. Usted no tiene que dar de lo que no tiene. Comparta de lo que tiene. Lo que esté en su corazón, pero hágalo. La pandemia nos ha dado a nosotros, a la iglesia, al creyente y aún a los no creyentes. Porque ahorita vamos a ver lo que pasa con el pasaje de la Biblia. Nos damos cuenta de la necesidad. Para darnos cuenta de la necesidad no hay que ser creyente. Nada más hay que abrir los ojos y ver que hay necesidad. Eso es todo. Pero a nosotros como creyentes no podemos estar como si no pasara. No podemos estar ignorantes de la necesidad. Comparta usted. Misioneros, viudas, huérfanos. Hay gente más necesitada que usted. Comparta de lo que tiene. William Booth y su esposa Catherine, pastor metodista en Londres, era un pastor y su esposa, ellos iniciaron un ministerio con las personas que no tenían hogar en Londres y salían y les regalaban cosas de comer, de vestir, cantaban cánticos, dice que siempre estaban cantando, y es a lo que hemos sido llamados la iglesia. Claro que debido a esta situación, muchas cosas no se van a poder hacer por el distanciamiento social, por la criminalidad que ha aumentado. Sin embargo, podemos hacer cosas muy parecidas a lo que ellos hicieron. Lo que ellos empezaron, ellos dos solitos, ahora se ha vuelto lo que se le llama el Ejército de Salvación, Salvation Army en inglés. Y ahora esa organización está en 132 países y tiene una membresía de 2 millones de voluntarios. Y como ustedes ven, si alcanzan a ver la foto, cuando ellos recogen fondos ponen una cubetita metálica y ponen una campanita y quien quiera da y lo ponen, no le forzan nada, y ese dinero ayuda a mantener este ministerio que ayuda a personas sin hogar, a viudas, a huérfanos, gente que no tiene para pagar sus biles médicos, etc. Salvation Army es una organización que empezó con 2 personas y ahora es una organización a nivel mundial. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué pudiera hacer hoy? Estoy seguro que usted no necesita estar en Londres para ver la pobreza. Ahí donde usted vive, usted conoce a alguien que necesita. La otra cosa es que tal vez usted no quiera darse cuenta o que piense que no hay oportunidad de dar. Si pertenece a una iglesia, ese es su primer lugar donde tiene usted que ser parte. Apoya a su iglesia local, apoya a su pastor, empiece en un ministerio, ayuden a un misionero.
Ayude a su familia. Tal vez tenga un hermano que necesite. Tal vez tenga un vecino que necesite. Todos conocemos a alguien que necesita. Mi familia y yo lo hacemos y es una cosa preciosa. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Cuando vemos las noticias nos damos cuenta a qué grado la pobreza ha llegado. De pronto tenemos 15 pares de zapatos ahí abajo de la cama que queremos el 16, porque ya los 15 no nos alcanzan. Las chamarras no nos las hemos puesto en 2 años. Las playeras están con su etiqueta. Y hay gente que necesita una moneda para ir a dormir esta noche con algo en el estómago. Hay una viuda que necesita su apoyo. Apóyela. Hay huérfanos. Nadie va a llegar con pan esa noche a su casa. El que llevaba ya no está. Seamos sensibles a esa necesidad, hermanos. Vamos a partir del hecho 2 cosas y en base a eso, usted y yo como personas, ¿cuáles son nuestras necesidades en este mundo? Primera, Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir Génesis 1:26, hermanos? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Usted y yo somos iguales. Usted y yo tenemos el mismo valor ante Dios. El hecho de que usted tenga carro nuevo y casa no quiere decir que usted vale más como ese hombre que está durmiendo abajo de un puente. Usted no vale más que ese hombre que no tiene trabajo y que su familia está en la casa hoy esperando algo para comer. Usted no vale más por eso, nada más porque usted tiene trabajo y él no. O porque usted viste de marca y la gente no tiene que ponerse. Dice Génesis 1:26 que usted y yo somos iguales ante los ojos de Dios. Así que esa persona tiene el mismo valor ante Dios que yo. Más bien dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Dele gracias a Dios por lo que Él le ha dado a usted. Y sea generoso compartiendo. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? La gente que vive en las montañas y que vive de las hierbitas que recoge y su siembra, si se llega a dar, o el hijo si llega a mandar, o tal vez ya se olvidó de los padres, o si hay un trabajito y ya logran comer una de carnita, cualquier cosa. Para Dios no hay acepción de personas. Él y usted y yo tenemos el mismo valor. Si ponemos a Génesis y Romanos, yo creo que no es muy difícil llegar a la conclusión, hermanos, de que todos somos iguales. Unos más afortunados por el trabajo, por el esfuerzo que han puesto, y Dios los ha bendecido. ¡Wow! ¡Qué bonito es cuando le dan gloria a Dios por lo que tiene! Es algo precioso ver a una persona próspera que le da gracias a Dios por lo que tiene. Habla mucho de su carácter. Habla mucho de su dependencia de Él y menos dependencia de sí mismo. Por eso el canto. Quebranta mi corazón. Déjame menguar para que crezcas tú, Señor. Hay veces somos vanidosos y pensamos que lo que tenemos es porque, pues, por mí. Y después, pues, por mí. Y al último, por mí. Y en ningún momento entra un agradecimiento a Dios. Mucho menos a su obra. ¿Cómo puedo participar en la obra de Dios? Entonces, en base a Génesis y a Romanos, hay 3 principios que Dios le ha dado como regalo a todo ser humano. Repito, 3 principios que Dios le ha dado como regalo a todo ser humano. Primero, la capacidad de ser valorado. Todos tenemos esa necesidad de ser valorado. Qué bonito es cuando alguien nos incluye y nos hace parte de algo. Nos sentimos importantes, con valor. Qué feo se siente cuando a uno lo ignoran, como si uno no valiera, porque no tengo.
La primera capacidad que nos da Dios es la capacidad de ser valorado. Usted y yo, los dos tenemos esa necesidad de reconocimiento, que alguien nos diga, oye, qué importante eres. Wow, gracias por lo que eres. Segunda, la capacidad de pertenecer. Todos tenemos la necesidad de ser parte de algo, de una familia, de un ministerio, de una iglesia, de un grupo. Por eso tenemos amigos, por eso tenemos hermanos, por eso tenemos padres. Todos tenemos esa necesidad de pertenecer. Por eso fue la iglesia. Acuérdense que nuestro Señor Jesús vino a establecer los dos ministerios las dos instituciones más importantes sobre la faz de la tierra: la iglesia y la familia. Por eso, en estos tiempos, después de más de un año que no nos hemos reunido, deseamos llegar a la iglesia. Ayer mi esposa y yo salimos a hacer algunas compras y nos encontramos a alguien que no habíamos visto más de 2 años. Y me ve y dice, pastor, y fue un encuentro bonito, como si hubiera sido de la familia. Bueno, hay personas de la familia que así no nos vemos, pero fue bonito. Y tenía muchos años que no nos veíamos, más de 2 años. Y nos encontramos, pastor, ¿cuándo regresamos? Porque la iglesia da ese sentido de pertenencia con Dios, su comunidad de Dios. Por eso nos llamamos hermanos, porque tenemos el mismo Padre, compartimos la misma doctrina, los mismos valores. Es precioso cuando uno se comunica con alguien de la iglesia, porque es el mismo idioma, no necesitamos más introducción, hay tema que platicar. Capacidad de ser valorado, la capacidad de pertenecer y la capacidad de logro. Todos necesitamos el saber que hemos alcanzado una meta, que tenemos una meta y que vamos en camino a ella. Todos queremos eso. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué te gustaría en 3 años? Pregunta, ¿ya se lo pusiste esos planes a Dios? ¿O nomás le vas a avisar? Incluye a Dios en tus planes. Dile, Señor, ¿qué piensas de esto? Y espera que Él te conteste. Porque muchas veces decimos, pero ni esperamos a que Él conteste. Cuando Él nos va a contestar, nosotros ya le dimos. Y por eso hay veces las cosas no salen bien. Entonces, 3 principios que Dios le ha dado al ser humano como regalo: la capacidad de ser valorado, la capacidad de pertenecer y la capacidad de logro. Con todo esto, y esto que tiene que ver con la generosidad, hermano, bueno, cuando usted sabe quién es, cuando usted tiene una meta, cuando usted es parte de un proyecto, es algo precioso, hermanos. En Marcos 12, 30 al 31, nos da el versículo que nos manda al mensaje del día de hoy. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Se fijan cómo lo dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. ¿Por qué el Señor mencionó eso? Amar a otros requiere, fíjense, amar a otros requiere. Pongan atención, porque si usted logra aprender estos 3 puntos, usted va a poder empezar a dar. Usted va a empezar a poder practicar la generosidad. Si no lo entiende, no va a pasar nada. Amar a otros requiere primero nuestra atención, o sea, nuestra mente. 2, nuestro afecto, que son nuestras emociones. Y 3, nuestra acción, o sea, voluntad. Porque usted puede ver la necesidad, pero no actúa. De nada sirve. Entonces, amar al prójimo requiere nuestra atención, nuestro afecto y nuestra acción, que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y es exactamente lo que nuestro Señor nos dijo en Marcos 12. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Con esto en entendimiento, que necesitamos esto para amar a nuestro prójimo, vamos a ir a la palabra de Dios para este día, el buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Es la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10 del 25 al 37. Y dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro. Acuérdense que siempre le hacían preguntas a ver si caía Jesús. Y aquí dice, se levantó y le dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Acuérdense que ellos se basaban a la ley de Moisés. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, o sea, el intérprete de la ley dice, aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Acuérdense que esa parte ese texto estaba en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la ley, del Pentateuco. Por eso es que este intérprete de la ley lo sabía, porque era parte de la ley de Moisés. Y se lo repitió. Versículo 28. Y le dijo Jesús, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, le dijo, y aquí empieza la parábola, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo, fíjense, un sacerdote por aquel camino, viéndolo, pasó de largo. Después, asimismo, un levita, llegando de cerca del lugar, viéndole, ¿qué pasó? Se pasó de largo. Tercero, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndolo, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. La parábola del buen samaritano tiene muchos enfoques donde enseñarlo. Sería largo explicar todo, pero voy a abarcar algunos aspectos. Por ejemplo, dice que iba por el rumbo de Jericó y era un hombre samaritano. El que había sido herido, se entiende que era un hombre judío. Entonces ellos no se llevaban. Es más, se consideraban los samaritanos como los judíos desterrados, los no queridos. Así eran considerados los samaritanos. Entonces el samaritano ya tenía un argumento ahí para no ayudarle. Oh, no nos llevamos. Oh, no, ellos no nos quieren. Ahí ya tenía un argumento. Hay veces no usamos ese argumento para no ayudar. O es que no nos llevamos. Como el levita y el sacerdote pudieron haber dicho. El mismo samaritano lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. Él al contrario, se acercó. Otra cosa, el samaritano iba de paso, igual que los otros. No era parte de su rutina de compromiso de él. No tenía por qué hacerlo. Nadie lo vio. Ahí no dice que lo hizo porque lo vieron otros que ayudaban. Muchos ayudan para que vean otros que está ayudando. Él no tenía ese argumento. Nadie estaba ahí. Él se acercó. Él mismo lo curó. Él lo cargó, se lo llevó al mesón y no solamente eso, él sacó de su dinero y dice, ten esto te dejo y si gastas más yo te lo pago cuando regrese.
¿Lo conocía al samaritano, el samaritano al herido? No. Sin embargo, era su corazón. Acuérdense, la generosidad no tiene que ver con el dinero. La generosidad tiene que ver con el corazón. Entonces, todo esto pasa y vamos a ver qué son los 3 puntos. La atención, la voluntad, que hablamos hace rato. Primero, dice, amar a otros requiere atención. Nuestra mente. Amar a otros requiere nuestra atención. Dice que el samaritano vio al herido. El samaritano vio al herido. Yo le hago una pregunta, hermano, amigo. ¿Usted ha visto gente que necesita ayuda? No me diga que no. Todos hemos visto gente que necesita ayuda. Dice que el samaritano vio al herido. El levita y el sacerdote también lo vieron. ¿Pero qué hicieron? Se fueron de largo, como si no existiera. Se hicieron los desentendidos. Tal vez lo vieron. Sí lo vieron, pero no pasó nada. El samaritano dice, vio al herido. En Proverbios 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Hermanos, cuando uno tiene misericordia del menos afortunado, uno lo hace como para el Señor. Uno honra a Dios. Y déjenme decirles que todos conocemos a alguien menos afortunado que uno. Todos, usted y yo conocemos a alguien que es menos afortunado. Cuando usted lo ve, ¿tiene misericordia? ¿O como que si no pasa nada? Yo lo animo. Sea generoso, comparta de lo que tiene. Honra usted al Señor. Entonces, el primer punto es, amar a otro requiere atención, y dice que el samaritano, ¿qué pasó? Vio al herido. Atención, nuestra mente. 2. Amar a otros requiere afecto, que son nuestras emociones. Y dice, el samaritano fue movido a misericordia. Vivimos en una sociedad, hermanos, que nos hemos acostumbrado a que hay balaceras, a que matan niños en las escuelas, a que hay abuso de infantiles, a que hay masacres en los centros comerciales. Pasamos en la calle y ya no nos conmueve el pobre. Podemos ver a alguien tirado en el piso y nosotros seguimos de largo porque ya no lo vemos, porque ya no tenemos misericordia. Desgraciadamente, hermanos, este mundo ha perdido eso. Vemos a alguien con necesidad, ya no sentimos nada. Pasamos de largo. Requiere nuestro afecto. El samaritano dice que fue movido a misericordia. Cuando usted vea una necesidad, ponga atención un poquito. Estoy seguro de que usted va a sentir algo. Él no es tan afortunado como yo. ¿Puedo ayudarlo? Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ah, qué bonito es gozar con los que se gozan. Pues cómo no, pues es puro gozar. ¿Le va bien a uno? Pues estoy contento bien con él. Pues de todos modos estamos contentos. Eso es fácil, gozar con los que se gozan. Pero llorar con el que llora es difícil. La semana pasada fui invitado a participar en un funeral y tuve la oportunidad de llorar con los que lloran. Nuestra familia quiso mucho a esta familia y lloramos con los que lloran. Y no hay cosa más preciosa que llorar con el que llora. Es bien fácil gozar con el que se goza, facilito. Pero llorar con el que llora, no todos lo hacen. Entonces el samaritano dice que fue movido a misericordia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que él lloró con el que estaba llorando, con el herido. Le habían quitado todos los ladrones y lo dejaron ahí tirado. 3.
Amar a otros requiere acción, claro. Oh, te quiero mucho. Sí, hasta ahí nomás. Oh, te quiero mucho, de veras. Pero ¿qué haces cuando ves a otros con necesidad? Amar a otros requiere acción. Eso se llama voluntad. Primero fue nuestra mente, nuestras emociones y ahora nuestra voluntad. El samaritano se acercó al hombre, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense, ay, voy bien rápido, no me puedo parar a ayudar. No sé qué prisa llevaba, seguramente tenía un plan, pero él paró, vendó sus heridas. Eso toma tiempo, necesita de verdad tener misericordia para empezar a alguien a lavarle, a curarle, que no lo conoce. Samaritano y un judío ni se llevan. Le echó aceite y vino, seguramente lo tuvo que comprar o llevaba, no sabemos. Poniéndolo en su cabalgadura, probablemente él se fue caminando y él en la cabalgadura lo llevó al mesón. El mesón cobra, sí te lo atiendo, pero cobramos tanto, va a comer, va a dormir, y cuidó de él. Amar a otros requiere acción. En Santiago 2:8 es bien claro. Acuérdense que Santiago es un libro de sabiduría, se le considera el Proverbios del Nuevo Testamento, y dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos creyentes, pero ¿cómo lo demuestras, hermano? ¿Cómo sabemos que eres movido a misericordia? ¿O nada más piensas tú en ti mismo y tú eres el centro del universo? ¿No ves la necesidad en otros? ¿No ves que hay viudas con necesidades, huérfanos con necesidades, homeless, gente que no tiene dónde vivir? Los hospitales están llenos de gente que no tiene una visita. Que cuánto gusto le gustaría recibir una visita. Santiago dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Estoy terminando aquí, hermanos. Esta pandemia ha dejado muchas viudas. Algunas conocemos. Ha dejado muchos huérfanos. Algunos los conocemos. Hay gente que necesita tu ayuda, hermano. No sabemos nosotros cuándo vamos a regresar al templo. Es muy probable que estemos empezando a mediados de junio, donde las restricciones empiecen a bajar y podamos ya regresar completamente a nuestros servicios. Yo deseo ese día, hermano, porque juntos como comunidad podemos hacer algo por la comunidad, hacer algo por los menos afortunados. Es más, dentro de nuestra misma congregación hay alguien que necesita una oración, una ayuda, pero no nos hemos podido ver. Pero si Dios permite ahora que regresemos, lo vamos a hacer. Tú, hermano, tienes la oportunidad de ayudar a alguien en medio de esta crisis. Esta crisis no ha acabado. Seguimos todavía, pero la necesidad ya está el día de hoy. Ayuda a tu iglesia, apoya a tu pastor. En el proyecto que tenga, participa. Fíjense cómo se participa en las misiones. Con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van y con las iglesias que los envían. En las misiones se participa con las rodillas de los que oran, las manos de los que dan, los pies de los que van y las iglesias que los envían. ¿En cuál de los cuatro tú puedes participar, hermano? ¿Vas a orar? Ponte de rodillas, pero ora, hermano. ¿Vas a dar? No puedes ir, pero puedes participar. Da, hermano. Ok, ¿quieres ir? Ve, hermano. Isaías dice, cuando dice, Señor, ¿y quién irá? Isaías, que dijo, envíame a mí.
¿Cuántos han levantado la mano en medio de esta crisis y dicen, yo voy? O como iglesia, con las iglesias de los que envían. 4. Las rodillas de los que oran, las manos de los que dan, los pies de los que van y las iglesias que los envían. ¿Dónde entras tú, hermano? O vas a ser como el levita y el sacerdote que vieron y se van a pasar de largo como si no existiera la necesidad. Estoy seguro, hermano, que tú conoces una viuda o huérfanos o un misionero, un pastor que necesita tu ayuda. Apóyalo, hermano. Con eso se honra al Señor. Esta pandemia ha tocado los corazones de mucha gente. Y estoy seguro que muchos de los que están escuchando pueden participar allá donde usted esté. Busque su iglesia, sea parte de algo más y honre al Señor con su generosidad. Yo los animo, hermanos. Como dice el canto con el que iniciamos el día de hoy, mengue usted, sea usted menos, para que Dios sea exaltado. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Padre, porque en este momento tenemos un techo donde estar, tenemos alimento sobre nuestra mesa y estamos, Padre, en este momento congregados escuchando tu palabra. Pero reconocemos, Padre, lo hemos visto, que hay necesidad en el camino. Y cuando los vemos, nuestro corazón se entristece, pero no hemos hecho nada muchos. Yo animo a mis hermanos, especialmente a los que no han dado ese paso. Busque usted, ayude a una viuda, ayude a un huérfano, ayude a un misionero. Con sus rodillas si usted va a orar, con sus manos si usted va a dar, con sus pies si usted quiere ir, o en su iglesia que usted va a mandar. Pero tome acción, hermano. No permanezca indiferente ante esta necesidad que hay en todo el mundo. Y con su generosidad honre a Dios y ame a su prójimo como a usted mismo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por este momento, Señor. Y aquel que no te conoce, yo le pido, hermano, amigo, si tú nunca has entregado tu vida al Señor, el día de hoy entrégasela y dile, Señor, yo te invito a mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Y dime cómo puedo participar en esta tu obra de que hay en todo el mundo. Indícame qué es lo que tengo que hacer. Y dele gracias por lo que tiene, hermano. No todos tienen lo mismo. Gracias, Señor, por este día, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.